Muy buenas tardes. Que la fuerza y la gracia de la palabra de Dios, que se hace palabra viva en Cristo, esté con todos ustedes. En esta segunda unidad sobre la lección divina, cómo orar la lección divina, cómo orar en la lección divina, me dirijo a ustedes como monje cisterciense de la Abadía de Santa María de Biaceli, en Cantabria, Santander, aunque ahora temporalmente estoy desempeñando las funciones de capellán en nuestra casa asistencial de Montesión, en Toledo, donde tenemos una comunidad un tanto peculiar de monjes y monjas que ya en su ancianidad, de sus enfermedades que necesitan un tratamiento y atención especial, con el, digamos, achaque de la edad y el peso de sus años, pues viven en paz y armonía nuestros valores cistercienses y monásticos, y allá con ellos también hacemos ciertos momentos de lección, nos ponemos ante la palabra de Dios y reflexionamos, oramos e incluso hasta nos unimos de una forma que, precisamente en el caso de la lección divina, también es importante. Hay hermanos y hermanas que no oyen físicamente, no hablan, han tenido un ictus, pero su presencia en el momento en que se hace lección, su compañía, su rostro cargado de paz y de luz, es también una gran aportación a este ejercicio. En la unidad o conferencia o experiencia anterior, hablábamos de esas preguntas que nos dirige el Señor en la Escritura. Es un método que podemos seguir cuando leemos la Escritura. Aislar las preguntas. En la Escritura se pregunta mucho. Muchos preguntan a unos, preguntan a otros, se hacen preguntas para que se respondan. Y a veces aislar una pregunta de esas y darle un poquito vueltas nos puede llevar a encontrar caminos nuevos. Hoy, en esta segunda, por así decir, unidad, vamos a encontrarnos con dos curiosos, dos preguntones, dos indiscretos, por así decir. En la unidad anterior era el Señor, Jesús, el profeta, quien venían a nuestro encuentro a preguntarnos, a hacernos preguntas. En este paso, en estos pasos, lectura, meditación, oración, contemplación, estamos llamados a no tratar de encontrar respuestas que nos aclaren un texto. Eso se llama exégesis bíblica y no lo vamos a hacer ahora. Ahora recibimos el texto, sencillamente. Lo leemos y vemos qué
¿qué nos pide? ¿Qué nos sugiere? La lección supone, yo diría, dos actitudes. Yo no voy a dar una metodología sobre la lección divina. Hay artículos extraordinarios que se pueden localizar en libros, revistas, en las redes, en internet. Los podemos buscar en Google sobre lección divina. Están bien, yo los recomiendo. Que esos textos se descarguen, se impriman y se lean, porque son algunos muy buenos. Pero ahora no se trata de eso. Ahora de lo que se trata es que ante el texto que vamos a leer, nos fijemos en dos personas. Una de ellas es María. Cuando Jesús va a casa de Marta y María y Lázaro, se nos dice que María inmediatamente se sentó a los pies de Jesús. Y allí se quedó. Se sentó, estaba pendiente de él, quería oírlo, quería escucharlo. Lo importante para ella era él, lo que él significaba. Esta es una actitud que debemos tener cuando hacemos lección divina. Querer hacer lección divina. No solo un día, no solo, digamos, en algún momento señalado, sino todos los días. Diría que no solamente la lección ritual, la lección que se hace en la liturgia, porque aunque la lectura de la palabra de Dios alcanza su momento culmen en la liturgia, a veces no está bien proclamada, a veces no está bien leída, a veces no es bien escuchada, a veces no es bien explicada, a veces no está bien interpretada. Es posible que se dé esto. Sin embargo, cuando nos acercamos a leer como María se acercó a Jesús, ponemos nuestro corazón y nuestros oídos en presencia de Jesús. Esta es la actitud básica. Otra actitud es la de los discípulos de Emaús. En la unidad anterior veíamos cómo a veces perdemos la orientación, perdemos el camino. Nos dejamos llevar por cierta angustia, tristeza, desesperación, frustración. Y entonces, en medio de esa situación, cuando Jesús comienza a hablar, el corazón de los discípulos comienza a arder. Es lo que ellos recuerdan. No nos dicen a nosotros o no dicen a los apóstoles, fijaros, nos explicó el capítulo 58 de Isaías, nos explicó los salmos, ¿no? Dijeron a los demás, ardía nuestro corazón cuando le escuchábamos. La segunda postura, pues, es arder en ese deseo de que nuestro corazón arda. Pedírselo al Señor. Señor, que cuando lea tu palabra, arda mi corazón. Vamos a leer ahora un texto poquito largo. Como he dicho al principio, resume un poco
el encuentro entre dos curiosos empedernidos, entre dos personas muy distintas que se miran de reojo, con cierto temor, que se miran el uno al otro de arriba abajo y que los dos quieren entrar en el interior del otro. Quizá ya hayáis descubierto a quién me refiero. Nos lo cuenta San Juan en el capítulo 4, versículos del 1 al 42. No los vamos a leer todos. Os recomiendo que lo leáis despacio. Y si es posible también, a veces, cuando hagáis lección divina, si estáis en un ambiente espaciado, solo, silencioso, también es bueno leer en voz alta. Cuando el Señor entendió que los fariseos se habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. San Juan nos da detalles. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y había allí, o estaba allí, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, una hora de calor, una hora intensa. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer entonces le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En la unidad anterior hicimos una oración, recitamos un salmo, antes de fijarnos en algunos textos. Ahora vamos a recitar el salmo después de leer el texto. Es el Salmo 42, 41, 42. Y dice así, se reza así: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? Recordando otros tiempos, desahogo mi alma contigo. Cómo entraba en el recinto y me postraba hacia el santuario, entre cantos de júbilo y acción de gracias, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Cuando mi alma se acongoja te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el monte menor. ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. El paso siguiente sería el reflexionar sobre estos dos textos. Reflexionar, meditar, es como correr las cortinas de la mente para que nuestro pensamiento se libere, para que nuestra razón encuentre otras concordancias, otras referencias que nos ayuden a entender este texto. Es bueno, como tengo aquí, tener siempre una Biblia. Lógicamente la lección se hace casi siempre sobre la Biblia o sobre algún texto que sea muy semejante a la Escritura, a la Biblia. No sobre cualquier texto, por muy espiritual que parezca. Podríamos tener un comentario que nos ayude a entender los pequeños detalles que Juan o Lucas nos revelan en sus narraciones. Lo importante en la Escritura es lo que llamamos el relato. Ninguna religión carece de relatos. Todo relato está ordenado a desembocar en una moraleja
que ayude al hombre a ser mejor. Ese es el origen de todos los relatos en las religiones. Lucas, sobre todo, y Juan son maestros del relato. No solamente cuentan un hecho sin más, sino que lo enriquecen, lo adornan con muchos detalles que exigen nuestra reflexión. Por eso es bueno tener una Biblia, digamos, con sus notaciones, una Biblia que nos ilustre. Como decía al principio, Jesús y la samaritana se observan. Quieren entrar el uno en el otro. La samaritana trata de escabullirse, hasta finalmente se da cuenta de que no está hablando con un cualquiera, con un judío cualquiera. Es educado, es correcto, es un poco imperativo, como todos los judíos. No la pide ni siquiera, por favor, dame de beber. La dice, dame de beber. La samaritana se da cuenta, pues, de que no le interesa tanto el agua como ella misma. Y Jesús se lo pone de manifiesto hablándola de sus maridos. A nosotros esto nos puede parecer milagroso, misterioso. Era muy normal, en aquellos tiempos se conocía a todo el mundo. Posiblemente Jesús había pasado más veces por Samaria. Posiblemente Jesús antes ya tenía alguna referencia. O posiblemente cuando Juan escribió este texto, ya habían localizado los apóstoles quién era esta mujer, porque después de hablar con ella, fue a ver a sus paisanos y Jesús, dice la Escritura, dice Juan, se detuvo unos días y allí posiblemente ya terminó de conocer quién era la mujer. Digo estos pequeños detalles porque es muy importante cuando leamos la Escritura recabar información. Eso es la meditación. Eso es el modo de enterarnos de qué estamos leyendo y de cómo podemos sacar algo. Después viene el otro paso, la meditación. Ya lo podemos alargar más o menos. A continuación, debemos orar. Ante este texto de la samaritana, yo reconozco, Señor, que ante la Escritura estoy como ante un pozo de agua viva, que tú has excavado para mí hace muchos siglos. Jacob en la antigüedad excavó el pozo, Señor. Tú has excavado para mí el pozo de la Escritura. Y tú vienes a sentarte al brocal de ese pozo cuando yo me acerco. Y me pides que te dé de beber. Me pides que te dé de beber porque tú, Señor, estás en mí, estás dentro de mí. Porque tú, Señor, moras en mí. Porque tú, Señor, a veces sientes el reseco de mi cansancio. Sientes, Señor, mi desánimo. Sientes, Señor, que yo también me pierdo. Me pierdo en cuestiones circunstanciales. Me pierdo en esas cuestiones sobre dónde hay que adorar a Dios. Y se me olvida lo más importante,
se me olvida el agua viva. En esta circunstancia, cuando hago lección, también soy yo el que te da a ti de beber, para que tú no dejes de estar en mí. Porque, Señor, si tú no estás en mí, el agua que tú me des no servirá para nada. Será como echar agua en una cesta. No solo te pido, Señor, que me des agua viva. Te pido, Señor, que recibas el agua que yo te pueda dar con mi vida, con mis acciones, a pesar de haber tenido ya tantos maridos o tantas mujeres, tantos deseos, tantos anhelos. A pesar de no saber, Señor, a veces ya dónde he de adorarte, porque ha habido muchos templos en mi vida, ha habido muchos ídolos, ha habido también, Señor, muchos fracasos, pero ahora, Señor, es que tú mismo te haces en mi agua, te haces en mi bebida, te haces en mi peregrino, te haces en mi desierto, te haces en mi pozo desbordante. Contemplar. Ya dijimos en la unidad anterior que cuando oro descorro las cortinas de mi corazón para que se eleve a Dios. Por así decir, libero mis deseos. Libero y doy rienda suelta a mis sentimientos. Pero llegado el momento de la contemplación, me quedo abrumado, porque después de leer la palabra de Dios, no solo reconozco que soy la samaritana, no solo reconozco, Señor, que has despertado en mí cierta curiosidad y que me has producido cierto escalofrío, pero has descorrido. Siento que el velo de la verdad se ha descorrido, porque tú has visto que solamente el agua viva que tú das es el que puede salvar mi alma. Solamente el agua viva que tú das me puede ayudar a saber dónde se te adora en espíritu y en verdad. No solamente en Jerusalén, en el culto magnífico, en el culto multitudinario, sino también en cualquier templo, especialmente en ese templo que tú te construyes en el corazón de cada persona. Allí estás tú, Señor, y allí, Señor, tengo que acercarme, tengo que ir yo, Señor, para darte de beber.